Buena jornada para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy en Agenda Abierta vamos a hablar de Palestina, el pueblo palestino rechazando el llamado acuerdo del siglo impulsado por Trump. Preguntamos, ¿la resistencia popular sigue siendo el camino para este pueblo tan sufrido, tan golpeado por las decisiones de Estados Unidos y su aliado sionista Israel? Y hablando de Estados Unidos, hay un tratado de libre comercio llamado el TEMEC, que hoy genera noticia también. Preguntamos, si firman un tratado bilateral, ¿aumenta la confianza y se suman inversiones para levantar la economía estancada de Canadá, México y Estados Unidos? Todavía en estos tiempos seguimos apostando a los tratados bilaterales. Allí nuestro interrogante, nuestra invitación a que en Twitter y en Instagram nos sigan y compartamos, debatamos, conozcamos la información que se da en nuestros pueblos. A esta hora, hace escasos segundos, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha subido a la red social la siguiente información. Derrumbe en La Habana Vieja ocasiona la muerte de 3 niñas. Lamentamos sentidamente lo ocurrido. Nuestro acompañamiento a las familias. Bienvenidos a todos. Tema de Palestina, primer punto para debatir hoy en nuestro programa. Este miércoles avanzan movilizaciones en rechazo al acuerdo del siglo impulsado por Estados Unidos junto a países aliados. Los manifestantes repudiaron el acuerdo porque lo consideran una violación a su derecho a la autodeterminación como un Estado soberano. En este sentido, autoridades palestinas han convocado una reunión a nivel ministerial para discutir las implicaciones del plan en el Medio Oriente. El presidente Abbas señaló que la unidad del pueblo palestino hará caer todas las conspiraciones, por lo que llamó a sus compatriotas a cerrar filas, a mantener la unidad y abandonar el plan, cuyo objetivo es liquidar la causa nacional. Puntualizó que están decididos a negociar sobre la base de la legitimidad internacional y no sobre la base del acuerdo de Trump. Fuente confirmó que la reunión de líderes palestinos en Ramallah exigirá una escalada de la resistencia popular. En este contexto, catalogado como agresión contra la región, el gobierno de Irán propuso la figura de referendo como una solución democrática donde los pueblos judíos, musulmanes y católicos decidan el destino de sus naciones. Por su parte, la Organización para la Liberación de Palestina condena el hecho de que el proyecto reconozca la colonización ilegal de Israel y su anexión de tierras ocupadas que pertenecen al Estado de Palestina. Hoy en Agenda Abierta haremos un seguimiento de este acuerdo internacional que tiene por objetivo, según diversas organizaciones, generar una escalada de violencia en la región con fines geopolíticos favorables a intereses transnacionales. Sputnik dice, palestinos protestan por el acuerdo del siglo del Trump. Palestinos salen a las calles en Cisjordania para expresar su desacuerdo con esta mal llamada solución al conflicto palestino-israelí propuesto por Trump. Trump ha dicho que esta es la única solución realista. Hacer un reconocimiento mutuo de los estados de Israel y Palestina con Jerusalén como capital indivisible de Israel. Palestina, por su parte, tendría su capital en la sección de Jerusalén Oriental, en la zona del este, al norte de la actual barrera de seguridad. Lo que se dice un nuevo plan de anexión, así lo denuncia el pueblo palestino ante el mundo. Prensa Latina titula Arabia Saudita ratifica defensa a causa de Palestina. El Ministerio de Exteriores saudita publicó un comunicado, dijo que se aviene a todos los esfuerzos encaminados a alcanzar una solución justa y completa de la causa palestina. Mahmoud Abbas agradeció el interés, el entusiasmo en la defensa, postura consistente y apoyo hacia Palestina y su pueblo. Y además Salina Duarte dice, desde diferentes lugares del mundo, ciudadanos judíos se expresan en favor a Palestina en relación al controversial acuerdo del siglo. Y allí un testimonio de este hombre, como ven, religioso. Los judíos alrededor del mundo, ya sea en Jerusalén, Inglaterra o en Estados Unidos, los realmente religiosos, dice él, que estén firmes y sostienen la religión judía, se niegan a aceptar la ocupación palestina. Nuestros corazones lloran con el sufrimiento palestino. Allí uno de los testimonios que habla sobre este punto. Además, sumo información, fíjense lo siguiente. Reacciones internacionales luego de este plan de anexión, una nueva versión presentada por Trump. Jabad Sharif sería una pesadilla para la región y el mundo. Es una llamada de atención para todos los musulmanes que han estado labrando el árbol equivocado. En vez de un delirante acuerdo del siglo, Estados Unidos debería aceptar la solución democrática de Irán.
Otra de las reacciones o de los pronunciamientos, Mahmoud Abbas, presidente de Palestina. Les digo, allí lo tienen ya en gráfico, sigan corriendo la información. Les digo a Trump y Netanyahu, Jerusalén no está a la venta, todos nuestros derechos no están a la venta y no son una ganga. Su acuerdo, la conspiración, no pasará. Lianet Cruz a esta hora se suma desde el Cairo con los detalles. Lianet, bienvenida. Gracias, colega. Un saludo desde el Cairo para ti y para todos los que hasta ahora se informan con Telesur. Ha habido una amplia respuesta internacional al anuncio del conocido como Acuerdo del Siglo, hecho por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu, desde la Casa Blanca este martes, sin la presencia de representantes palestinos. Uno de los primeros países en pronunciarse fue Rusia. Dijeron que estas propuestas de Estados Unidos son eso, propuestas, pues no es Washington quien decide sobre este acuerdo. Dijeron también que lo revisarán, pero es muy importante tener en cuenta la opinión del pueblo palestino. Igual lo revisará la Unión Europea, así lo informó en un comunicado el jefe de la diplomacia de esta organización internacional, Josep Borrell, pero lo harán, agregó, sobre la base de su posicionamiento firme y unido de encontrar una solución política que sea justa y viable para las dos partes. Mientras, ya en un posicionamiento más radical, Turquía dijo que este acuerdo del siglo nació muerto. Es realmente un acuerdo de ocupación que lo que busca es extorsionar los territorios palestinos. Igual posición defiende Irán. Dicen que este acuerdo del siglo, en lugar de un plan de paz, es un plan de ocupación, un plan de imposición y sanciones. Eso, teniendo en cuenta que en su elaboración no participaron los representantes palestinos. Otros han adoptado una posición más neutral, incluso el rey de Arabia Saudita, el rey Salmán de Arabia Saudita, llamó personalmente a Mahmoud Abbas para decirle que estaban con Palestina, pues compartían una causa común, que es la causa del pueblo árabe y musulmán, a pesar de que Arabia Saudita ha aparecido en los medios de prensa como favorable a la medida de Washington. Otros sí ya se han mostrado favorables a este acuerdo del siglo, como es el caso del Reino Unido. El gobierno conservador de Boris Johnson lo calificaron como un acuerdo serio. Y en el caso de Egipto, que ha sido uno de los respaldos de Palestina en la región, sorprende el anuncio de la Cancillería en el que piden a las dos partes considerar seriamente este acuerdo del siglo. Incluso elogian a la administración Trump por lograr una solución que es justa para las dos partes. Mientras tanto, la Liga Árabe, a solicitud de la representación palestina, convocó a una reunión de emergencia para este sábado acá en el Cairo, donde analizarán este acuerdo del siglo. Y dentro de Palestina trasciende que los principales grupos políticos han decidido unirse, hacer a un lado sus diferencias para enfrentar esta nueva escalada que está calificada por Mahmoud Abbas como una conspiración, mientras que el movimiento de resistencia islámico de Palestina, Hamas, lo ve como un plan absurdo e incluso agresivo. Por tal motivo, desde ayer miles de palestinos se han movilizado en las calles de Cisjordania y de la Franja de Gaza para protestar contra este acuerdo del siglo. Han quemado banderas estadounidenses, bandera de Israel, y están convocadas nuevas jornadas de la ira. Nosotros seguiremos los acontecimientos y ahora devolvemos la señal a Caracas. Muchas gracias. Vamos a ver de inmediato en qué consiste justamente este mal llamado acuerdo del siglo. Es la firma de un acuerdo entre Israel, la Organización para la Liberación de Palestina y Hamas sobre el establecimiento de un nuevo Estado palestino llamado Nueva Palestina. El país estaría ubicado en Cisjordania y en la Franja de Gaza, con excepción de los territorios ocupados por poblados hebreos. Egipto permitirá que Nueva Palestina alquile parte de su territorio al lado de la Franja de Gaza para levantar un aeropuerto, para levantar fábricas, para fomentar la agricultura y el comercio. El área de este territorio y el precio del alquiler van a ser negociados entre ambas partes con intermediación de países que apoyan el acuerdo. Jerusalén pasará a ser, con este acuerdo, capital unificada de Israel y de la mal llamada Nueva Palestina. Los habitantes árabes de la ciudad se van a convertir en ciudadanos de Nueva Palestina. El municipio de Jerusalén será el responsable de todas las áreas de la ciudad, con excepción de aquellas bajo responsabilidad del gobierno de Nueva Palestina. Los hebreos no podrán comprar casas árabes, mientras que los árabes no podrán comprar casas hebreas. Cuando hablan de hebreos, hablan de judíos, ¿sí? Ningún área adicional será traspasada a Jerusalén. Bloqueos de asentamientos judíos sionistas van a permanecer bajo el control del Estado sionista, y a ellos se le van a unir
los asentamientos aislados. El Valle del Río Jordán permanecerá bajo control de Israel. El estatus de los lugares sagrados no cambiará. Allí tienen uno de los puntos. ¿Qué implica? Llegar a este acuerdo implica eliminar el ejército de Palestina. Palestina va a tener que pagarle a Israel por su presencia militar y policial, así como lo escuchan. Y también piden que Hamas entregue sus armas. La postura de Hamas justamente es la que tenemos que tener presente aquí. Hamas ha sido consultado por esto. Wadi Calvo, a esta hora, analista internacional, se va a sumar con nosotros, especializado en Medio Oriente, Asia y África. Wadi, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, gracias por la invitación. Gracias a vos por atendernos hasta ahora. La falta de consensos es el primer punto que vamos a resaltar justamente en este, según mi opinión, mal llamado acuerdo del siglo. Los palestinos pusieron muy clara la expresión, se trata de una nueva anexión. ¿Qué nos dices? Tal cual, así es. No hay ningún acuerdo porque falta una parte fundamental que es Palestina. A Palestina ya le llevan todo cocinado para que acepte este acuerdo que ni siquiera ellos mismos, estoy hablando de Estados Unidos y el Estado sionista, tienen, ellos tienen la certeza de que esto no puede funcionar. Y este acuerdo está construido esencialmente para limpiar, hacer una limpieza bastante superficial, por otra parte, de la imagen de Netanyahu y de Trump. Trump enfrentado, como sabemos, al juicio político, a las próximas elecciones de noviembre, y Netanyahu, en su punto más débil de su carrera política, cercado por infinidad de denuncias de corrupción. Creo que incluso ya está ejecutándose algún juicio. Las certezas de la corrupción de Netanyahu son muchas, además de tener que presentarse en marzo a una tercera elección porque no logra, por el sistema electoral que rige el enclave sionista, no ha logrado el consenso para formar gobierno. Así que en marzo tiene nuevas elecciones. Esto, la famosa cumbre del 70 aniversario de la liberación de Auschwitz, son nada más que pasarle una pátina brillosa a este monstruo que es Netanyahu, a este genocida que es Netanyahu. Y si uno se pone a observar cómo los puntos del acuerdo son indignantes, a uno le seca la garganta el descaro de estos personajes. Primero, que de paz no tiene nada. Toda la ventaja es para Israel. Se asegura que los territorios robados a Palestina desde el año 47 van a quedar de manera indisoluble en poder del sionismo. Disolver el ejército, disolver Hamas, Israel se queda con el control aéreo de todo el territorio, el control marítimo de las rutas. Es decir, ¿dónde está la ventaja acá de Palestina? Incluso hasta la insolencia de cambiarle el nombre, Nueva Palestina, uno de los estados más antiguos que conoce la humanidad, que viene desde antes de los tiempos bíblicos. Hoy nos desayunamos que hay una nueva Palestina. ¿Qué significa cambiarle el nombre a un país? Cambiarle un nombre al país sin la opinión de sus propios nacionales, ¿no es cierto? Es decir, Trump, que no entiende nada de historia, es un ignorante absoluto,
por su sola firma tiene derecho a cambiarle el nombre a un país. El mayor enemigo de Palestina y el mayor enemigo de la paz mundial, que es Netanyahu, burlándose, alguna vez lo llamó a Palestina pollo frito, cuando dijo, si quieren ponerle un nombre, pónganle pollo frito. Ahora él también opina que hay que cambiarle el nombre a Palestina, a Nueva Palestina. Le prohíben el retorno a sus hogares a 5 millones de palestinos que están desde hace décadas refugiados en distintos países de la región. ¿De qué estamos hablando? Es una burla, es un absurdo, y simplemente generan esto para más fricción, para que los palestinos salgan a protestar y el cuentito de siempre del Estado sionista, de protegerse y qué sé yo, entonces bombardear de manera constante a una población donde viven 2 millones de personas, que es Gaza. Noticia ¿Aló? sin territorios. Sí, sí. Le permiten ponerle a su capital Al-Quds o el nombre que ellos quieran. Al-Quds es el verdadero nombre de Jerusalén, ¿no es cierto? Y entonces, gentilmente, al nuevo Estado de Palestina le permiten ponerle el nombre a su capital que ellos prefieren, incluso Al-Quds, que es el nombre histórico de Jerusalén. ¿Qué derecho tiene Estados Unidos? ¿Qué derecho tiene Netanyahu a intervenir de esta manera tan brutal, violenta contra el pueblo palestino? Yo me he cansado de decirlo en infinidad de artículos y notas que me han hecho. Israel no quiere ninguna solución respecto a Palestina. Lo que quiere Israel sobre Palestina es borrarla del mapa, como paso fundamental para ir a esa famosa Gran Israel que están en muchos de los planes del sionismo, ¿no es cierto? Porque no se van a quedar simplemente tirando a los palestinos al mar. Van por mucho más de esto. Los altos del Golán, que también gentilmente Trump, con un decreto, reconoce que los altos del Golán, que son territorios sirios, pertenecen a Israel. Es decir, la extorsión, la utilización que ha hecho el sionismo del Holocausto, con todos sus muertos, ¿no es cierto?, utilizando uno a uno todas esas fotografías aberrantes que ha reducido la cultura humana a la época de las cavernas. El sionismo ha utilizado eso para escudarse y hacer cualquier tipo de aberración en Palestina y en otros países del mundo también. Lo hemos sufrido acá en la Argentina en la época de Macri, camiones del ejército israelí paseándose por la calle de Buenos Aires, por la propia Avenida de Mayo, por la propia Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada. El Estado sionista es un Estado altamente peligroso para la paz mundial. Y en la alianza con los Estados Unidos histórica, pero nunca más estrecha que en este momento, realmente esta peligrosidad se eleva a la enésima potencia. Gracias, Wadi. A esta hora voy a revisar también qué dicen nuestros televidentes que han tenido la posibilidad y que tienen todavía, porque está abierta la posibilidad de responder vía redes sociales, qué es lo que opinan sobre este acuerdo del siglo que impulsa Trump. Preguntamos si la resistencia popular sigue siendo el camino. 52,6% de quienes participaron respondiendo dicen sí. Trump genocida le manda a decir 30%,
no 10,5% y no sé 6,8%. Hoy más temprano en Twitter ya les adelanté. Hoy les conté vía redes sociales que estaba siguiendo en el minuto a minuto, y estoy conectada y tengo las imágenes ya de la Fiscalía, de la presentación que hace Luis Arce, candidato presidencial del MAS, que es el partido político cuyo líder es Evo Morales. Tiene que dar una declaración informativa, ha sido citado por las autoridades. Por supuesto que quienes vienen siguiendo el tablero político de Bolivia aducen que esto es un pretexto para una investigación y obviamente tiene que ver ya la cercanía con las elecciones generales y con la llegada al país de Luis Arce. Luis Arce, que ha sido, vamos por favor con la imagen, yo la estoy viendo, ahí la tienen. Luis Arce ha sido el artífice de todo el modelo económico, allí lo tienen de espaldas, allí va ya presto y listo para dar su declaración. Luis Arce, decía, ha sido el artífice de todo el modelo económico con el cual los bolivianos han tenido en más de 14 años bienestar. Y esto es justamente una afrenta que este gobierno golpista, que estos factores de oposición ligados al modelo económico neoliberal que por tantos años ha oprimido al pueblo boliviano, no le permite. Esa afrenta, ese logro, ese crecimiento sostenido del 6% que ha tenido Bolivia y que lo había llevado a convertirse en adalid, en paladín de la soberanía en nuestra región, le pasa esta factura a Luis Arce, ex ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia. Él siempre ha dicho, Bolivia es uno de los pocos países de la región que tiene una estabilidad económica, política y social que muchos envidiarían. Esta declaración lo dio terminando el año pasado, aunque usted no lo crea. Y hoy, justamente, esos logros sociales generan estas presentaciones judiciales. El neoliberalismo no existe en las palabras, dicen quienes justamente toman esa postura y esa forma, y miren la respuesta que hay acá. Déficit fiscal, el mínimo para los logros económicos, y no hablo solo de la industrialización del litio, no hablo solo de los resultados económicos de la nacionalización de los recursos, de los vastos, inmensos recursos naturales de Bolivia. Hablo también de haber parido un modelo propio para salir adelante, llevando bienestar y redistribuyendo riqueza que encuentra esta respuesta por parte de los golpistas. Allí la información, entonces, vamos a estar atentos hoy de esta presentación judicial. Allí lo tenían. Fíjense que intentábamos tomar audio, me decían vamos a escuchar, evidentemente el sonido no ha llegado, sigo esperando. ¿Me salvas de la entrada de la Enormes por estos cascos, por el poder represor que guardan estas fuerzas, que no ha dudado en arrasarse en Cata, que no ha dudado en arrasar cada uno de los espacios considerados bastiones justamente masistas, considerados espacios donde se generan estos votos hacia el movimiento al socialismo. Donde tengamos algún tipo de información, donde haya algún movimiento que se genere ahí, volvemos entonces, para no seguir con esa imagen detenida. También coloqué un tuit de Evo Morales donde dice la justicia que discrimina cita a declarar a Lucho Arce cuando pisa suelo boliviano, pero deja volver a ex autoridades neoliberales que tienen procesos judiciales, sentencias y órdenes de aprehensión. Que la comunidad internacional juzgue. En Bolivia sigue la persecución política y judicial. Allí la denuncia de Evo Morales, hoy tempranito lo veía en Twitter y allí comparto entonces a esta hora la información. Pausa rápida, seguimos.
Este miércoles Estados Unidos, México y Canadá buscarán concretar el acuerdo comercial trilateral TISEM. Para materializar el pacto comercial se requiere la rúbrica oficial por parte de Washington y la ratificación del órgano legislativo de Canadá. En víspera de la entrada en vigor del Tratado TISEM, Estados Unidos y México firmaron el primer acuerdo a nivel mundial concerniente al derecho de propiedad intelectual y patentes entre ambas naciones. Este acuerdo comercial incrementaría las inversiones para México, Estados Unidos y Canadá, y destaca, entre otros puntos, el crecimiento de las exportaciones en materia automotriz desde territorio canadiense. Esta mañana en Agenda Abierta daremos seguimiento a este acuerdo comercial que tiene como objeto consolidar el mercado norteamericano. Vamos a ver, Diario de Yucatán dice, Estados Unidos realizará hoy la firma del TEMEC. Dicen Estados Unidos, como si fuese el único actor participante. La convocatoria para la firma del acuerdo, que será en la Casa Blanca, llega después que Canadá inicia el proceso de ratificación del acuerdo comercial, un tema que vimos la semana pasada, inclusive en impacto económico. Observadores calculan que el acto será aprovechado por Trump, quien está en pleno proceso de impeachment y en plena campaña a la reelección. Además, voy a sumar otra información también aquí. Sputnik, México y Estados Unidos firman acuerdos sobre propiedad intelectual alineado con este TEMEC. Una firma que sobre el punto específico de patentes se considera como un acuerdo histórico. Dicen que están alineadas todas las fuerzas y que todos los compromisos internacionales que contiene este tratado están previstos para que todos saquen justamente igual ganancia. Hay que ver para creer, Sancho. ¿En qué consiste el acuerdo? Vamos a ver, implementan una firma a 3 puntas en 3 países de América del Norte buscando aliar mercados. Reemplaza el viejo Telecam. Aquí se pactaron algunos cambios y ajustes por los 3 gobiernos en 2018 y costó mucho para que salga, sobre todo para que lo firme Canadá. Canadá decía, si Estados Unidos no firma antes, no firmó nada. El primero en sellar esta rúbrica fue México. Sigo avanzando, por favor. Sustenta un comercio anual de 1,2 billones de dólares. Llevaría 16 años la extensión del acuerdo. Implicaría exportar, por ejemplo, sin aranceles al 75% si la producción es trilateral. ¿Qué quiere decir esto? Prepárense a que Estados Unidos inunde los mercados con sus productos. Luego, si hablamos también de un balance previo, no sé qué quiere decir esta S en minúscula sobre el Estados Unidos con la S en mayúscula. Les debo ahí la aclaratoria. Si hablamos de balance del Telecán, cómo ha ido, porque es el Telecán justamente lo que nos da la piedra de base para esto, por favor saquémoslo. Lamentablemente ese balance es negativo. ¿Por qué? Porque solamente le da exclusividad al mercado estadounidense, no al mercado norteamericano. Porque si fuese norteamericano, los 3 países son norteamericanos. Hablamos de Canadá, de Estados Unidos y de México. A quien le da exclusividad es solo al mercado estadounidense. Y esto hay que ponerlo muy, muy claro justamente para entender lo que pasa. Cuando les decía de sacar el mapa es porque tiene doble S Estados Unidos. Ya mostramos justamente este balance negativo y estamos diciendo que ese mercado es el que tiene justamente la gran incidencia, por eso les digo que va a inundar Estados Unidos con sus productos justamente estos países. ¿Qué implica esto para Trump? ¿Y por qué se dice que hoy Trump va a salir a presumir y a relucir este acuerdo? Bueno, él siempre ha dicho que todos los acuerdos firmados por sus antecesores en la Casa Blanca perjudicaban a Estados Unidos. Entonces, hoy quiere plantear otra cuestión. Me voy de inmediato a la pregunta en Twitter que pusimos para esto, obviamente, para ir hablando con base, para que no sea radio y que ustedes puedan ver la información en pantalla. Un tratado de libre comercio como este va a aumentar la confianza, que es base para los negocios, y va a sumar inversiones para ayudar a estas estancadas economías. No, dice el 68,1% de quienes respondieron esta pregunta. Sí, 16,7% y no sé, 15,3%. Me espera el profesor Adalberto Santana, analista internacional, trabaja en la UNAM. Profe, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Marcela? Muy buenos días. ¿Qué dicen los pueblos ante la firma de este TEMEC?
Bueno, en el caso de México, que forma parte de este tratado entre Estados Unidos y Canadá y que se va a firmar en su renovación en su nueva versión que conocemos hoy, pues evidentemente se da entre dos países desarrollados y un país subdesarrollado. Pero México su economía está atada desde hace ya un buen número de décadas a este comercio en esta zona de la América del Norte y es difícil ya escapar. En buena parte México económicamente depende mucho del desarrollo que se dé en toda esta región y entonces es difícil y el gobierno mexicano pues ha depositado lo mejor que puede para beneficiar al pueblo de México en este tratado de comercio con los Estados Unidos y Canadá, tratando de que esto sirva realmente para la economía mexicana y para beneficio del pueblo mexicano. Para beneficio del pueblo mexicano, en estos tiempos se ve dudoso porque estamos hablando de plena campaña de reelección de Trump y cada vez que Trump se sienta a rubricar un acuerdo sabemos que lleva el agua para su propio condado. Correcto, eso se puede pensar, pero también afortunadamente tenemos un presidente que es cauteloso, que no ha llegado al enfrentamiento con Trump, que ha sido mucho más persuasivo con la política imperialista norteamericana y esto le da una seguridad al pueblo mexicano que tiene un dirigente que puede responder a los intereses precisamente de nuestro pueblo y no precisamente a los intereses del imperio. Sabemos muy bien que los Estados Unidos no tiene amigos, Estados Unidos y básicamente el imperialismo norteamericano tiene intereses y entonces hay que saber distinguir esos intereses de los intereses del pueblo mexicano. Y creo que es lo que está tratando de hacer el presidente López Obrador. Hablemos un poco de estos esfuerzos, porque justamente esto ha sido emblema por lo que implica el poder industrializador que puede llegar a mover un tratado de libre comercio con Estados Unidos desde el lado mexicano. Sí, en efecto, buena parte de la producción económica de México, su comercio está relacionado con Estados Unidos en un 80%, de tal manera que buena parte de la industria de México abastece a ese gran mercado norteamericano. Es difícil encontrar en este momento, en la situación internacional, en la coyuntura específica de México, nuevos mercados que sustituyan precisamente a la producción mexicana e insertarla en otros mercados en un corto tiempo, lo que podría y es lo que está intentando también el nuevo gobierno de México, que apenas lleva un año, pues diversificar su mercado, es decir, llegar a otros mercados importantes, como es el caso de China, como es el caso de Rusia, en la Unión Europea, la propia América Latina. Hay que ver hacia el sur también, evidentemente, de lo que México forma parte histórica, política y culturalmente, ¿no? No así económicamente, que está integrado ya a ese gran mercado norteamericano, pero también pensemos que allá en Estados Unidos hay más de 20 millones de mexicanos que están trabajando, que están produciendo para ese mercado norteamericano, que hay 40 millones de hispanos que están en esa economía, que eso en buena parte es la clase obrera que hoy está en Estados Unidos, y hay que pensar en todos estos factores precisamente de cómo en esta situación difícil hay que sacar los intereses de México y también los intereses de América Latina al frente del Tratado de Libre Comercio. Es el punto aquí, profesor, y sobre esto sé que usted podría darnos una cátedra. ¿Es mover poder industrializador, firmar este TEMEC, o es seguir moviendo la vieja máquina de la maquila en suelo mexicano? Sabemos que la maquila no tiene los sueldos ideales y está denunciado por sus métodos de trabajo con horas esclavizantes, con un régimen laboral muy duro, imposible de sostener por la espalda justamente de una persona mayor o de las embarazadas. Creo que ese es un buen punto para empezar a abordar. Poco se conoce de las maquilas y lo que se conoce es malo. Sí, en efecto, por ejemplo, México hoy en día es el país que tiene los más, dice el presidente López Obrador, los salarios más baratos del mundo. O sea, es un país donde su economía está entregada a los grandes intereses mundiales.
Eso lo sabemos y eso es lo que permitió la llegada de un gobierno progresista, de un gobierno de izquierda. Y en ese marco, bueno, el presidente no puede hacer una ruptura con la economía norteamericana porque en ese momento se vendría en México una contrarrevolución, porque sería afectado buena parte de la industria mexicana, de sus trabajadores y del conjunto de la sociedad mexicana. ¿Cómo hay que cambiar entonces este escenario? Bueno, el presidente ha dicho, bueno, subir los salarios y ha conquistado ya, por ejemplo, en días recientes, logró un aumento salarial del 16%, cosa que no ocurría en la realidad mexicana desde hace más de 50 años. Entonces, una conquista social donde ha tratado de arrancarle precisamente al capital privado algo que beneficie a la clase obrera. Hablemos también, por favor, de esta ley de patentes que se indica aquí como lo logrado en un acuerdo histórico. Bueno, en efecto, las patentes pues están dominadas por las grandes transnacionales. En el caso, por ejemplo, actualmente de las medicinas, que en México hay un grave problema por el abastecimiento de medicinas, particularmente de los retrovirales, pues vienen del gran mercado y de los monopolios internacionales que tienen esas patentes y difícilmente se puede romper en las circunstancias actuales ese monopolio. Es decir, nos estamos enfrentando a lo que ya llamaba Lenin desde el inicio del siglo XX, el imperialismo, esta capacidad de los grandes monopolios, de las grandes empresas de fusionar capital industrial y capital bancario para tener el dominio del mercado internacional. Eso es uno de los grandes retos que tienen los países latinoamericanos, que el mercado de patentes es el mercado de los monopolios internacionales. Ellos tienen consolidado precisamente la producción de sus productos y no tener la patente en un país subdesarrollado, bueno, es un reto porque implica estar atado a los grandes consorcios internacionales. Hablando sobre el punto en su conferencia matutina. Ya seguimos. Muy bien. También a esta hora se me cruzan informaciones desde la Fiscalía Boliviana. Me quedo antes en Bolivia, el profe me sigue esperando. De nadie, ni de víctimas ni de sindicatos. Después de esto y una vez revisado, cumpliendo plazos, yo voy a señalar nuevo día y hora de declaración. Doctora, ¿por qué no se revisó antes los cuadernos, antes de citarlo a Arce? ¿Se va a retirar, doctora? La situación es la siguiente, se le ha citado a Arce anteayer, no, quiero decir ayer, para hoy día. No sé, no desconozco por qué no habrían revisado los cuadernos, pero desde ayer hasta hoy día, humanamente imposible, hasta para mí ha sido revisar todos los cuadernos de este caso. Doctora, pero la investigación viene del 2015, son 4 años. 2015, pero ayer se le ha citado. Y desde ayer está considerado sindicado y desde ayer tiene el derecho a revisar los cuadernos. Ahora, si no han revisado, tendrían que preguntarle a él por qué no lo ha hecho. Doctora, ¿nos reitera los delitos, por favor? No existe un plazo que determine la ley, pero tampoco va a ser en 6 meses, tampoco va a ser en un día. ¿Cuánto es el plazo? Yo voy a ver el tiempo prudente. No existe un plazo. ¿Ahora se va a retirar? Doctora, ¿nos reitera los delitos, por favor? Están revisando los cuerpos, están revisando con sus abogados todos los cuadernos. Ahora, pero Doctora, sin embargo hay voluntad de reitera? parte del señor Luis Arce de declarar en este caso, de aclarar las preguntas que tiene el Ministerio Público respecto a las denuncias que se han ampliado en su contra. Por lo pronto, él ha señalado que se le ha citado y ha venido a declarar, pero previamente tiene que revisar todos los cuadernos de investigación. Doctora, ¿los delitos nos reitera por los que está siendo investigado el señor Arce, por favor? Incumplimiento de deberes con conducta antieconómica. ¿La citación será en esta semana o la próxima semana, doctora? También tengo que ver mis tiempos. Yo tengo programados otros viajes de mis otros procesos. Así que eso, como he dicho ayer, voy a coordinar. No sé si será la próxima semana. Voy a coordinar la revisión de cuerpos y el tiempo que yo tenga para estar presente en toda la situación que hay. Los indicios
Inicio de la Fiscalía sobre el exministro Arce Catacora, ¿habría firmado algún tipo de contrato? ¿Hay algún documento? La ley 1173 es clara, indica que ya no son solamente indicios, tenemos que tener pruebas. ¿Y existen esas pruebas? Existen algunas pruebas. Yo personalmente y con una comisión de fiscales que designe el fiscal de distrito, vamos a verificar estas pruebas. ¿Qué tipo de pruebas, doctora, sin adelantar? De años atrás. ¿Qué tipo de pruebas, sin adelantar criterios? No puedo ¿Pero adelantar. qué serían documentos, contratos? ¿Qué tendría la Fiscalía? Son documentos que no voy a adelantar más porque estaría vulnerando los derechos de víctimas, vulnerando los derechos de sindicados. No puedo adelantar criterio y si adelanto criterio en este momento, otro fiscal se va a hacer cargo de este caso. Doctora, ¿cómo se va a garantizar que el señor Luis Arce comparezca a la próxima citación de la Fiscalía a declarar en calidad de sindicado dentro de este caso? Ya estamos elaborando el acta, haciendo una notificación real y conforme a la legalidad, y esta va a ser nuestra garantía de que se va a presentar al próximo llamado. Además, desde hoy día va a empezar a revisar los cuadernos, va a estar todo el tiempo aquí revisando, también viendo los tiempos de la investigadora asignada y viendo mis tiempos, ya que se cierran las oficinas. ¿No hay riesgos procesales, doctora? Todavía no voy a adelantar ningún criterio. Doctora, una consulta para ser más preciso. ¿Él tiene que venir acá a revisar los cuadernos? Claro, la ley dice que él tiene el derecho de revisar, no se puede llevar, de aquí no salen los cuadernos. ¿Ya? Gracias, doctora. Gracias. Segunda vuelta. Marco, compañero. Allí la información, el último minuto que se genera hasta ahora, no aporta demasiado a la información, pero sí calma el apetito y la sed de la prensa, de los colegas, buscando conocer más del caso. Me sigue acompañando el profesor Adalberto Santana. Estábamos hablando de esta comparecencia hoy en la Casa Blanca para firmar el Tratado de Libre Comercio conocido como TEMEC, donde Canadá, Estados Unidos y México buscan unir sus fuerzas productivas. ¿Se logrará finalmente? ¿Aumentará confianza? ¿Bajará la incertidumbre? ¿Subirá inversión? Ya para un punto final al tema, profe. Bueno, desde la perspectiva del gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha depositado una confianza en los responsables de las relaciones exteriores de México con los Estados Unidos, y parece ser que esto puede llegar a buen puerto. Por lo pronto, en el Congreso mexicano, el Senado ya ha aprobado este Tratado de Libre Comercio y se hicieron los ajustes necesarios en su momento. Ha pasado también ya a los representantes norteamericanos y finalmente falta, sin lugar a dudas, pues lo que diga el Parlamento canadiense, ¿no? Y con eso, bueno, se cerraría un capítulo más para llevar adelante este nuevo tratado de comercio entre estos países de la América del Norte, y donde esperamos que México pueda salir lo mejor librado. Esa es la esperanza que tiene el gobierno mexicano del presidente López Obrador, y que el pueblo mexicano lo acompaña precisamente en gran medida en su propuesta de este Tratado de Libre Comercio que sea beneficioso para el pueblo de México y por ende para los países latinoamericanos. Gracias, profesora. Hasta la próxima. Gracias a usted, Marcela. Hasta luego. De inmediato, temas económicos en nuestra pantalla. Desempeño año 2019 en Dominicana. Hablaron las autoridades del Banco Central. La economía de República Dominicana en el año 2019 creció un 5,1%, informó el gobernador del Banco Central del país, Héctor Valdés Abisu. La nación caribeña también mantuvo una baja de inflación de 3,66%, la cual quedó por debajo del rango establecido por las autoridades. Asimismo, las ventas de productos nacionales aumentaron 8,7%, siendo el oro uno de los productos con mayor expansión con 13,5%, mientras que las remesas totalizaron 7.087 millones de dólares, con un repunte de 9,1% más que en 2018. Entre los sectores que más contribuyeron con la economía dominicana están la construcción, que creció 10,5%,
servicios financieros con 9%, energía y agua 7,4%, transporte 5,3% y salud 4,3%. Con relación a la estadística laboral, el Banco Central reportó una tasa de desempleo de 5,9% y 133.713 puestos de trabajo creados al cierre de 2019. Sobre el comportamiento de la industria sin chimeneas, el turismo registró una baja sobre el índice de ingresos en 1,2%, valorado en $7.468 millones, gracias al arribo de 7,5 millones de visitantes extranjeros. Igualmente, la inversión extranjera directa aumentó un 18,8% en contraste con 2018, sobrepasando los $3.000 millones. El gasoducto Nord Stream 2 será terminado por Rusia a pesar de las sanciones de Estados Unidos contra las empresas europeas que están participando en la construcción de este proyecto. Lo dijo la directora de Gazprom Export. Dijo también, el Nord Stream 2 ya está construido, el 94% de esta infraestructura está levantada y esto permitirá que se duplique el suministro directo de gas natural ruso hacia Europa Occidental vía Mar Báltico. El 20 de diciembre pasado, recordemos que Trump firmó sanciones a todas las empresas que estén unidas en el levantamiento de esta infraestructura porque considera que aumenta la dependencia de los europeos del gas ruso y contribuye a reforzar la influencia de Moscú. Pausa rápida. Aquí seguimos acompañándolo. Lamentablemente sigue subiendo la cifra de muertos en Brasil por lluvias en el sureste del país. André Vieira con los detalles. André. Hola, sí, muy buenos días a ti, buenos días a la audiencia aquí de Agenda Abierta. Efectivamente, continúan las atenciones aquí para esa región, la región sureste de Brasil, y aumentó en la noche de ayer el número de personas fallecidas luego de estas fuertes lluvias que afectan la región sureste desde la última semana. Ahora son 65 personas en total que perdieron la vida en estas lluvias. Esto porque el día de ayer llovió muy fuerte en la capital, en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Ahí en la región metropolitana llovió, por ejemplo, 175,6 milímetros en tan pocos 3 horas, o sea, un nivel de agua, un volumen de agua muy fuerte que afectó esta región y ha dejado en la noche de ayer otras 2 personas fallecidas, así que el total de personas fallecidas en los 3 estados, Río de Janeiro, Espíritu Santo y Minas Gerais, es ahora de 65 personas. En el estado de Minas Gerais, el estado más afectado, siguen también las personas que están fuera de sus casas. Estamos hablando de 35,000 personas entre desplazados y también desalojados ahí en el estado de Minas Gerais, que tiene actualmente más de 100 ciudades que decretaron situación de emergencia luego de estas fuertes lluvias que afectaron esta región. Una persona sigue desaparecida. En el estado de Espíritu Santo también continúan los efectos de estas fuertes lluvias. Por ejemplo, 13,000 personas siguen fuera de sus casas, fueron 9 muertos y una persona sigue desaparecida ahí en Espíritu Santo. Aquí en Río de Janeiro, las lluvias han dejado 13,000 personas desalojadas y también han dejado 2 personas fallecidas. También llama la atención la voz de los movimientos populares que denuncian que esto también es consecuencia de la falta de políticas públicas para prevenir ese tipo de situación. Por ejemplo, en el estado de Espíritu Santo, solamente ahí en uno de los estados aquí de la región sureste, 320,000 personas viven en situación de riesgo, o sea, más de 300,000 personas en un estado que vive en situación de riesgo y pueden ser afectadas desde cuestiones materiales hasta mismo perder sus vidas luego de lluvias como esa que son registradas. Así que es un fenómeno que ocurre aquí todos los años, pero también es un problema la cuestión de la falta de políticas para prevenir este tipo de situación. Y nosotros, por supuesto, seguiremos aquí muy pendientes para confirmar, y en resumen, son 65 personas que perdieron la vida en las lluvias de los últimos días aquí en Brasil. Muchas gracias, Andrés. Noticias deportivas hasta ahora.
Noticias del ciclismo. Ya se corrió la tercera vuelta de San Juan en Argentina. La 38ª edición de esta vuelta, que es la más importante del país, se corrigió en su tercera etapa y allí justamente el belga Remco Evenepoel, de 20 años, se llevó el primer puesto, seguido del ciclista italiano Filippo Ganna, y el final del podio fue del hispano-colombiano Oscar Sevilla, de 43 años. Cuarta etapa se correrá desde San José de Jáchal hasta Villa San Agustín, con una distancia de más de 182 kilómetros cuadrados. Preolímpico sudamericano de fútbol sub-23. Uruguay dejó en el camino a Perú 1-0, un partido disputado en el Centenario. Los charrúas convertirían el único tanto del encuentro al minuto 11 por medio del mediocampista de 20 años de Los Ángeles, de la mayor liga de fútbol estadounidense. Por su parte, tenemos que decir también que el seleccionado de Perú mantiene sus chances de clasificar al cuadrangular final. Si le gana a Bolivia en la última fecha y aguarda otros resultados, va a avanzar en este preolímpico de fútbol sub-23 disputado en Colombia. Allí entonces algunas de las imágenes dejan un poquito más de los goles, que a los que nos gusta el fútbol lo que queremos justamente es ver goles, señores. Y luego de esto me preparo para otro espacio y tiene que ver el respeto máximo, que a esta hora también me despierta un hombre que se ha quedado en el camino, y estoy hablando de Rafa Nadal. No va a poder ser, no ha avanzado en el mundo del tenis. Esa es la noticia deportiva a esta hora. Si bien voy a hablar de levantamiento de pesas, ya saben, la halterofilia, una actividad que me encanta, hay un mundial que se está desarrollando en Italia, allí las imágenes, y el ganador, la pesista vietnamita Duyen Hoan Thi, se impuso en la categoría de 55 kilos, subida levantada. Miren, importante el envión, miren ahora, ahí. Arrancó con 97 kilogramos, en el envión llegó a 116, por lo tanto levantó 213 kilos. Ahí va, miren lo importante, concentración, arriba, cruzo la pierna, respiro profundo. Marian Sargelo no lo logró, quedó de segunda. Ahí la tienen, 199 kilos. Y la canadiense Tali Darcigny con 198 kilos. 3 medallas obtenidas por atletas vietnamitas en este evento internacional. Impecable. Último levantamiento y con eso nos despedimos. Así le costó a mi hijo levantarse hoy a la mañana para ir al colegio, ¿eh? El envión fue terrible, señores. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos.